Leemos Romanos capítulo 12, versículo 9. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Y continuamos con nuestra serie, La mortificación del pecado. Hace 8 días vimos por qué no odiamos el pecado. Y miramos a través de 3 características por las cuales no odiamos el pecado. Y uno es porque hemos desarrollado una comprensión superficial de la gracia, hermanos. Y también porque nos volvemos insensibles ante la influencia del mundo. Y también porque todavía luchamos con afectos desordenados en nuestra vida. Y en esta noche, la parte que vamos a desarrollar es cómo cultivar un odio santo por el pecado. Ya vimos, como les acabo de decir, por qué no odiamos el pecado. Pero ahora vamos a entrar cómo cultivar un odio santo por el pecado, cómo odiar el pecado, hermanos. Y eso es bien importante que nosotros podamos tener esa comprensión. Por eso el primero fue por qué no odiamos el pecado, y ahora ¿cómo vamos cada día a cultivar un odio santo hacia el pecado? O sea, aborrecer lo que Dios aborrece. El versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Así que la misma Escritura, el mismo Espíritu Santo de Dios nos dice que debemos aborrecer lo malo. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Y la idea central de nuestro estudio, hermanos, es que el creyente cultiva un odio santo al pecado cuando contempla la santidad de Dios, comprende la gravedad del pecado y vive diariamente en esa unión con Cristo bajo el poder del Espíritu Santo. Así que el propósito es que a través de esta enseñanza pueda llevar a la iglesia a desarrollar una versión profunda y bíblica hacia el pecado. No por temor al castigo, sino por amor a Dios y por un deseo de vivir siempre para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, es una realidad que vivimos en una cultura, en un mundo que ha dejado de avergonzarse por el pecado, que ha dejado de avergonzarse por lo malo. Hoy en día, hermanos, el mundo, a lo que Dios llama pecado, el mundo le llama libertad. Eso es una verdad. Y lo que Dios condena, pues la sociedad también lo celebra. Es una contrariedad, hermanos. Por eso el creyente es alguien que va contra la cultura, contra la corriente, hermanos. Y aún entre muchos hermanos puede que exista el peligro de acostumbrarse a tolerar el pecado y a justificarlo. Por eso son estas enseñanzas, porque nos ayudan a entender, hermanos, primero, ¿por qué no vencemos contra el pecado? ¿Por qué no lo vencemos? Segundo, ¿por qué no tenemos un odio por el pecado? Y todos debemos llegar allá, a sentir verdaderamente una aversión por el pecado y no como el mundo, hermanos, el cual el mundo lo llama libertad. A lo malo le llaman libertad, le llaman bueno. Y también la sociedad celebra todo lo malo, el mundo celebra lo malo. Y el problema no solamente es cometer pecado, sino dejar de odiarlo. Esa es una circunstancia bien importante. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que dejemos lo malo, lo dice ahí en el versículo 9, dice aborrecer lo malo, pero tenemos que seguir ¿qué? Lo bueno. O sea, no basta con que nosotros hagamos lo bueno, vivamos santamente, tenemos que ir más allá. Tenemos que aborrecer lo malo, odiar lo malo, aborrecerlo en nuestro corazón. Mientras más santo es un creyente, hermanos, mientras más crece en estatura, él va a tener más sensibilidad acerca del pecado, de la maldad. Lo hace más sensible. ¿Por qué? Porque entre más profundice en Dios, más conozca a Dios, él va a conocer su santidad, vamos a conocer cuán santo es Dios, y esto nos va a llevar entonces a un aborrecimiento hacia el pecado, hermanos. Cuando nosotros contemplamos lo máculo, lo que no tiene mancha, hermanos, es algo que impacta en nuestra vista. Cuando hay algo blanco, es un impacto en nuestra vista. Así que eso debe ser, mientras más miremos la santidad del Señor, más conscientes vamos a ser de que
de nuestro pecado, no solamente, sino también que vamos a aborrecer realmente, nos va a hacer el Señor, nos va a ayudar a aborrecer que el pecado, la mancha, la mácula en nosotros. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo puede un creyente cultivar odio santo contra el pecado? Y eso es lo que vamos a desarrollar bajo 3 encabezados, contemplando la santidad de Dios de esa manera, comprendiendo la gravedad del pecado también y viviendo unidos a Cristo en la mortificación del pecado. Así que vamos a nuestro primer encabezado y es contemplando la santidad del Señor. Quiero invitarlos a Isaías capítulo 6, profeta Isaías capítulo 6, y vamos a mirar allí algo muy importante. Versículo 1 dice: y en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con otros 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba a la casa, y la casa del Señor, la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y aquí tenemos, hermanos, nadie odiará verdaderamente el pecado mientras tenga un concepto muy pequeño de Dios, de la santidad del Señor, hermanos. Así que nuestro odio al pecado siempre será proporcional a la visión que cada uno tenemos acerca de la santidad de Dios. Lo que vemos aquí es que Isaías vio la gloria de Dios, hermanos. Y él no comenzó por los pecados de otros, él comenzó por sus propios pecados. El versículo 5 dice: ay de mí que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Se abrieron los cielos y él vio la gloria de Dios. Así que lo primero que impacta para Isaías, el primer impacto al ver la gloria de Dios, al ver ese Dios que es santo, 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 y que ante la voz de estos seres, todas las cosas inanimadas temblaban en el templo, al oírse la voz de ellos. Y también la escucha el profeta Isaías y ve esta gloria del Señor. Así es que al ver la gloria del Señor, lo primero que él puede ver es su pecado. Lo primero que él mira es su pecado, hermanos. Y eso es supremamente importante. Nosotros aborreceremos el pecado mientras más contemplemos la gloria de Dios, mientras más conozcamos a Dios, mientras más nos acerquemos y miremos cuán santo es el Señor. Esto nos va a llevar, hermanos, como les decía anteriormente, a tener una visión realmente proporcional, o sea, de nosotros hacia Dios. Vamos a poder ver ese pecado de acuerdo a esa proporción, de esa visión que tenemos acerca del Señor. Y esto es lo que pasó con Isaías. Isaías entonces, al ser confrontado, al ver esa verdad y esa gloria de Dios, él lo primero que puede ver es que, hombre, yo soy un hombre muerto, siendo inmundo de labios, reconociendo su pecado, su iniquidad, y habitando también en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él reconoce entonces que él es un hombre impuro, un hombre indigno, un hombre lleno de iniquidad y de pecado. Y eso es supremamente importante, hermanos, porque Dios es santo y el Señor dice: ustedes deben ser santos como yo soy santo. En la medida que nosotros conocemos a Dios, profundizamos en el Señor, contemplamos esa santidad de Dios, esto nos va a llevar a aborrecer el pecado, comenzando por el pecado remanente en nuestras vidas y el pecado que hay en este mundo. Así que él primeramente ve su pecado y también reconoce que él habita en medio de un pueblo pecador. Es lo que vemos. Y Dios, al final, el versículo 7, dice que el ángel Dios envió y dio de orden que tocaran en su boca. El verso 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido,
tomado el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpiado tu pecado. Así que Isaías, para ser el instrumento de Dios, fue santificado y reconoció su pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué es lo que hace la santidad de Dios? Cuando nosotros comprendemos la santidad de Dios, lo que hace la santidad de Dios es revelar nuestro pecado. Porque es lo que está sucediendo con Isaías. Isaías ve la gloria del Señor, ve que Dios es santo, santo, santo. Así que lo que hace esa santidad de Dios, lo primero que hace es revelar la corrupción que hay en él. Ay de mí, que soy un hombre muerto, siendo hombre inmundo, la corrupción. Él puede ver la corrupción de su pecado en él y la del pueblo. Así que hasta ese momento que él no pudo ver la gloria de Dios y la santidad del Señor, hermanos, él, hermanos, no pudo reconocer su condición pecaminosa, y eso es bien importante, hermanos. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 5, versículo 8, recordemos la pesca milagrosa. El Señor viene allí a la pesca, hermanos, se sube con ellos a la barca y dice el versículo 8, y cuando pescaron y casi las barcas se hundían, el versículo 8 nos dice de Pedro: viendo esto Simón Pedro, él ve el milagro extraordinario que ha hecho el Señor, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Es que eso sucede cuando contemplamos ese Dios santo, ese Dios poderoso, ese Dios lleno de gloria, hermanos. Es lo que hace. Pedro reconoce: Señor, apártame, no soy digno. Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la santidad de Dios lo que hace es exponer la corrupción del hombre. La santidad de Dios lo que hace es exponer nuestro pecado. La santidad de Dios lo que hace es hacernos ver cuán pecadores somos nosotros, hermanos. Así que, mientras más conocemos a Dios, pues más vemos la profundidad de nuestro pecado, hermanos. Por eso Dios nos manda todos los días a escudriñar la Escritura, a conocer a nuestro Dios, ese Dios santo. Porque esto nos lleva entonces, hermanos, y esa manera en la cual nosotros vamos a tener odio hacia el pecado, aborrecer lo malo, es porque vamos, hermanos, a contemplar, vamos a tener esa visión, vamos a tener esa admiración por la santidad del Señor. Dios es un Dios santo, hermanos, y su santidad revela entonces la maldad, la iniquidad de nosotros que nos lleva a aborrecerlos. Entonces todo comienza por allí, por entender y conocer a este Dios santo, hermanos, nos lleva a aborrecer la maldad. Job, cuando Dios le habló y reconoció a Dios, dijo: ahora me aborrezco en polvo y en ceniza. Así que esto es supremamente importante. Ahora, Dios es un Dios santo, hermanos, y la santidad revela el pecado del hombre, y eso nos debe llevar entonces a odiar el pecado, porque Dios lo aborrece. Mira, Habacuc capítulo 1, versículo 13. Y Habacuc le está diciendo al Señor: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el más justo que él. Mira que Habacuc está reconociendo que Dios es demasiado limpio, hermanos, limpio de ojos para ver el mal. Y cuando leemos en Proverbios 6:16, dice la Escritura que 7 cosas aborrece Jehová, y declara esos pecados que hay allí.
Así, hermano, el creyente debe aprender a odiar aquello que Dios aborrece. Y no porque sea desagradable para él, hermano, sino porque ofende a Dios que ama. Así que nosotros debemos aprender a aborrecer el pecado, hermanos. No porque sea agradable a nosotros, hermanos, no porque sea agradable al Señor de que lo hagamos, sino porque, hermanos, ofende al Dios que amamos. Es una ofensa contra el Señor. Entonces, amar a Dios implica odiar el mal. Vamos a ir al Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Fíjense, hermanos, el verdadero amor hacia Dios siempre, siempre va a producir una guerra contra el pecado. Escucha bien. Él está diciendo, los que amáis a Jehová. Está tocando el amor que nosotros tenemos por Dios. E indudablemente, quien ama al Señor, hermanos, siempre va a producir, siempre se va a revelar en él una guerra contra el pecado, contra lo malo, aborrecer el mal. Va a sentir aversión, va a sentir odio hacia lo malo. Quien ama al Señor por ese amor, hermanos, porque conoce a un Dios santo, a un Dios justo, él, por consiguiente, y por esa naturaleza divina que ha sido implantada en él, por esa regeneración, por esa obra del Espíritu Santo en él, él va a odiar el pecado. Él va a sentir esa aversión hacia el pecado, hermanos. Así que no puede existir una comunión con Dios sin separación del pecado. Eso es imposible. Para tener comunión con Dios necesitamos estar separados del pecado, hermanos. Pero conocer la santidad de Dios no basta. No basta conocer que Dios es un Dios santo, hermanos. También necesitamos comprender qué tan terrible es el pecado. O sea, ya comprendemos la santidad de Dios. Debe llevarnos a aborrecer lo malo porque Dios es santo, santo, santo. Y porque los que le aman al Señor, los que son de Él, los que han sido comprados con precio, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, aman al Señor, aman al Padre, así que deben aborrecer el mal, deben aborrecer el pecado. Nadie puede decir que ama a Dios sin aborrecer, sin haber una guerra en él frontal, directa contra el pecado. Por eso, hermanos, la mortificación del pecado, contra el pecado se trata de una guerra contra el pecado. Que si amamos a Dios, entonces todos los días estamos en una mortificación contra el pecado. Y no solamente con el nuestro. O sea, vemos el mundo cómo está y aborrecemos todas las prácticas del mundo. Toda clase de maldad, de iniquidad, de pecado, hermanos. Así que necesitamos entonces comprender cuán terrible es el pecado. Y uno de los problemas nuestros es que muchas veces tratamos el pecado como si fuera un error pequeño. Como si fuera algo que no tuviera ninguna connotación en nuestra vida. Y muchas veces el problema es que, porque el pecado no trae la destrucción inmediata sobre la persona, pensamos que no va a haber ninguna acción mayor de parte de Dios. Pero no es así, hermanos. La palabra de Dios nunca habla así. El pecado es una traición contra Dios, es una violación a la ley del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios aborrece tanto el pecado, hermanos? Porque el pecado llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. El pecado llevó al Hijo de Dios, que es santo, a la cruz del Calvario, hermanos. Isaías 53, 5 y 6.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, cuando nosotros comprendemos la gravedad del pecado, la palabra nos remite a Cristo Jesús. Él cargó, Él llevó, Él soportó en el madero. Y allí ustedes pueden darse cuenta de cuánto Dios aborrece el pecado, porque Dios se apartó de su Hijo. El Hijo le dijo, nuestro Rey de Gloria le dijo a nuestro Salvador, Padre, ¿por qué me has desamparado? Así que, hermanos, nosotros no odiamos el pecado como debiéramos verdaderamente odiarlo, porque nosotros carecemos de la comprensión, hermanos, de la cruz, de la gravedad del pecado allí en la cruz. Cada vez que nosotros estudiamos, recordamos la muerte del Señor Jesucristo, celebramos Santa Cena, en cualquier enseñanza se recuerda la muerte, hermanos, tan cruel, tan dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, molido, herido, llagado por nuestras rebeliones. Podemos ver entonces la gravedad del pecado. Así que cuando entre más conozco yo la gravedad de mi pecado y la gravedad del pecado de todos, de cómo Dios trató a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, pues esto debe llevarme a aborrecer ¿qué? El pecado. Cuando contemplo la cruz, aborrezco el pecado, porque es por mi maldad, por mi pecado de cada uno de nosotros, hermanos, por el cual Jesucristo tuvo que morir en aquella cruenta cruz. Así que tenemos que aprender a odiar aquello que crucificó a nuestro Salvador. De verdad, hermanos. Mucha gente cuando ve las películas de Semana Santa, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la gente se indigna y llora porque le hicieron esto a su Maestro, el Salvador. Pero hermanos, esto debería llevar al hombre a aborrecer, no a los hombres que lo crucificaron, sino que a nuestro propio pecado, al arrepentimiento, a reconocer, hermanos, que el pecado es tan terrible, Dios lo odia tanto, Dios odia tanto al pecado, que Jesucristo tuvo que sufrir de tal manera, hermanos, por causa de ese pecado nuestro. El Padre lo abandonó y Él bebió todo el cáliz de la ira de Dios. Hermanos, por eso Dios odia el pecado, aborrece. Es un atentado contra la santidad de Dios y contra su ley, hermanos. Así que vemos en Cristo, de la manera como el Padre lo trata, cuánto odia Dios el pecado. Y también Dios odia el pecado y nosotros debemos odiarlo, porque en Isaías 59, versículo 2, nos dice que el pecado destruye la comunión con Dios. Y nosotros lo hemos visto, hemos estado estudiando mucho Génesis, hemos pasado mucho allí, Génesis capítulo 3, y sabemos cuáles son las consecuencias. El hombre pecó contra Dios, violó su mandato, y el hombre fue expulsado de la presencia de Dios. Allí se rompió la comunicación. El hombre ya no tiene comunicación directa con Dios. Así que en Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que el pecado destruye la comunión con Dios. Debemos odiar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado destruye la relación y la comunión con Dios. Eso nos está diciendo la palabra. Odiamos el pecado porque por causa del pecado Cristo tuvo que morir de manera cruenta. Dios aborrece el pecado porque Dios abandonó a su Hijo allí cuando llevaba toda la culpa nuestra, todo nuestro pecado, lo abandonó y derramó toda su ira sobre Él. Y esto debe llevarnos entonces a aborrecer el pecado. Y también debe llevarnos a aborrecer el pecado porque destruye la comunión con Dios. Y también por algo terrible, hermanos, además de lo que hemos escuchado, Romanos 6:23.
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense aquí algo, hermanos. Yo les he dicho que desde el día que Adán y Eva pecaron, todos estos miles de años que han transcurrido, el pago por el pecado no ha cambiado. O sea, aunque han pasado miles de años, la pena por el pecado sigue siendo la misma. ¿Y es cuál? La muerte. Así que debemos aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado produce muerte. El pecado introdujo la muerte y el dolor y el sufrimiento, y todo lo que nos acoge y nos agobia a nosotros fue por causa del pecado. Todo lo que nosotros padecemos hoy, usted, yo, todos en nuestra vida, en todos los aspectos y áreas de nuestra vida, en todo lo que tengamos que enfrentar, sufrir, padecer, llevar, soportar, son consecuencias del pecado. Y si nosotros somos sabios y entendemos que todo lo que nosotros sufrimos, vivimos, es por causa de ese pecado, porque Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza, el hombre tenía comunión con Dios, no había muerte, el hombre disfrutaba de toda la creación, tenía todas las bendiciones de Dios, no experimentaba dolor ni sufrimiento, pero luego que desobedeció, lo condujo a la muerte, a todos nos condujo a la muerte, al dolor, al sufrimiento, a la pena y a todo lo que podamos experimentar. Ahora bien, y esto debería ser para nosotros. Señor, ¿cómo voy yo a pecar o cómo no voy a odiar el pecado si todo lo que sufro y padezco es por consecuencias ¿qué? Del pecado? Esto debe llevarnos a odiarlo y aborrecerlo como Dios aborrece el pecado y lo malo, hermanos. El pecado al principio promete dar placer, pero luego trae al hombre a la esclavitud. Nunca cumple lo que promete, siempre engaña, hermanos. La paga del pecado es la muerte y lo será hasta el día que el Señor retorne a esta tierra. Seguirá siendo la muerte. Hermanos, esto debería hacernos reflexionar para orarle al Señor y pedirle, Señor, verdaderamente, yo no he odiado el pecado como tú mandas. Y yo quiero aprender a odiar y aborrecer el pecado. Enséñame a contemplar tu cruz y ver tu dolor, tu sufrimiento y cómo el Padre derramó toda la copa de la ira sobre su Hijo Jesucristo. Porque Dios el Padre aborrecía el pecado. Hermanos, eso es una verdad y una realidad. Y porque el pecado ha traído a mi vida el dolor, el sufrimiento, la muerte también. Porque todos los problemas nuestros que entraron a este mundo, entraron por causa del pecado. Así que, hermanos, debe llevarnos a aborrecer. Ahora, sin embargo, Dios no nos muestra solamente el problema, hermanos. También nos da el poder para que nosotros podamos vencer y vivir una vida en la cual podamos continuamente aborrecer el pecado en nuestras vidas. Ahora, muchas personas intentan fallidamente vencer el pecado, aborrecerlo por sus propias fuerzas, hermanos, pero siempre va a terminar en un fracaso. Todos nosotros, como siempre les he dicho, debemos vivir en una dependencia de Dios y del Espíritu Santo. Esto no es obra carnal, esto no es obra de hombre, hermanos. Esto no es de voluntad de hombre ni de carne, esto es solamente de Dios. La mortificación hacia el pecado no consiste en esfuerzos humanos, sino consiste en una dependencia del Espíritu Santo, de vivir continuamente en esa unión con Cristo Jesús. Porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer, hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, verso 11. Y el creyente debe vivir entonces con esta realidad siempre. Así también vosotros, considerados muertos aquí al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada uno de nosotros ha de vivir
con una consideración, considerando que siempre que son muertos al pecado. Significa que ya no pertenece al reino, al poder y al dominio del pecado, sino que ese reino del pecado, nosotros sentimos esa aversión, ese odio, hermanos. No podemos consentirlo, no podemos tolerarlo de ninguna manera, no podemos tener ninguna concesión con él en absoluto. Debemos aprender a sentir ese odio, esa aversión por el pecado, porque lo dice claramente, que ya no reina el pecado, considerados muertos al pecado. Ahora, nosotros hemos muerto en Cristo Jesús, hemos sido sepultados con Cristo Jesús, resucitados con Cristo Jesús. Ahora considera algo, nosotros hemos muerto en Cristo Jesús, pero recuerden, Cristo Jesús muere bebiendo la copa de la ira de Dios, soportando todo el peso de la ira del Padre, porque bien lo sabe que el Padre odia y aborrece el pecado porque Él es santo, santo, santo. Y Él no se complace en la maldad de ninguna manera. Y el pecado trae separación. Así que Dios el Padre se separa de su Hijo allí y lo abandona por causa del pecado. Así que nosotros, hermanos, los creyentes, somos muertos al pecado, pero sabemos que debemos aborrecer. ¿Por qué? Porque ese pecado trajo la muerte a cada uno de nosotros. Aunque Cristo nos ha dado la salvación y la vida eterna y prometió resucitarnos, no por eso vamos a ser eximidos de la muerte. Así que entonces debe llevarnos, todas estas consideraciones deben llevarnos a que realmente nosotros sintamos odio por el pecado. Y si no lo sentimos, hermanos, debemos comenzar a orarle al Señor que nos ayude a contemplar su santidad primeramente, a contemplar la cruz de Cristo y también, hermanos, a vivir en unidad con Cristo, para que podamos de todo nuestro corazón, brote de nuestro corazón un odio verdadero hacia el pecado, hermanos. Ahora nosotros vivimos en una nueva realidad, en virtud de una vida nueva, hermanos, que Cristo nos ha dado. Así que no podemos amar, ni consentir, ni ser tolerantes, ni, hermanos, tenerlo como algo inofensivo el pecado. No, hermanos. El pecado no es nada inofensivo. El pecado, hermanos, hizo que el arcángel más perfecto que había fuera expulsado del reino de los cielos. Su desobediencia. El pecado hizo que los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios fueran expulsados del paraíso. El pecado separa al hombre de Dios. Y el pecado hizo que Dios el Padre abandonar a su Hijo en una cruz. Y el pecado ha traído todos nuestros problemas a nuestra vida. ¿Cómo no odiar el pecado? ¿Cómo no odiarlo, hermanos? Ahora, Colosenses 3:5 se nos dice que debemos mantener esa lucha, mantener esa batalla, hermanos. Él dice allí, haced morir, es un imperativo ahí, es una orden, pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, iras, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, él está describiendo aquí la vida antigua y la vida nueva. Dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Ese es el mandamiento del Señor. Porque tenemos que hacer morir lo terrenal, hermanos. Todo aquello que implica pecado, todo aquello que separa al hombre de Dios, todo aquello que hace que
la carne se fortalezca y se debilite el espíritu. Recuerde que hay una lucha entre la carne y el espíritu, y se nos manda entonces que debemos hacer morir. Así que todos nosotros, cada uno de nosotros, debemos y sabemos que tenemos una guerra continua contra el pecado. Contra el pecado. Y comienza por nosotros mismos. Hacer morir lo que, lo terrenal en nosotros. Por eso es, hermanos, la mortificación del pecado. Y la doctrina que nos enseña que tenemos pecado remanente mientras que estemos en este cuerpo, pero que debemos luchar, batallar todos los días con él y aborrecerlo. Aborrecerlo cada día, hermanos. No podemos negociar con el pecado. Debemos llevarlo diariamente a la cruz. Allí a dar muerte, hermanos, a hacer morir cada día lo terrenal en nuestras vidas. Necesitamos vivir en dependencia del Espíritu Santo también. Recordemos Gálatas 5:16. Os digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí se nos está mandando, se nos dice que haced morir lo terrenal en vosotros. Hay que hacerlo morir. Y de esta manera es, andad en el Espíritu, hermanos, cada día fortaleciendo el hombre interior y no dándole lugar, ni satisfaciendo los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que usted puede ver esa lucha, hermanos. Es una lucha sin tregua. No podemos dar tregua en ningún momento. Cada día, hermanos. Y usted debe velar por su vida. Usted debe examinar su vida y mirar qué tiene ventaja en su vida, si la carne o el espíritu. Usted cómo vive espiritualmente. ¿Qué relación tiene con Dios? ¿Qué relación tiene con la palabra del Señor? Evalúe, examine, mire, hermano, y se dará cuenta si verdaderamente hay una fuerza, la carne tiene ventaja sobre su vida, o es el Espíritu Santo de Dios quien gobierna su vida. Caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, es vivir una vida conforme Dios nos manda en su palabra, en dependencia del Espíritu Santo y en dependencia, hermanos, de todos los medios de gracia que Dios nos ha dejado. La oración, la meditación, la lectura de la palabra, el congregarnos. Todos estos medios de gracia que tenemos, la Santa Cena, todos estos medios de gracia nos ayudan, hermanos, a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. Y en medida que nosotros andemos en el Espíritu, cada día haremos morir lo terrenal en nosotros. Porque no hay otra manera. Bien dice Romanos, por el Espíritu haréis morir las obras de la carne. Y ese es el llamado que nos hace el Señor. Ahora, hermanos, siempre que vayamos a alimentar el Espíritu, siempre va a florecer la vida. Eso sí, téngalo por seguro, hermanos, siempre. Así que la victoria cristiana no consiste únicamente en dejar de pecar, hermanos, sino en reemplazar todos esos deseos, hacer morirlo en nosotros, reemplazarlos por un amor superior a Cristo. Y el pecado pierde, hermanos, pierde con nosotros, pierde poder sobre nosotros, hermanos. La carne pierde poder cuando Cristo domina, hermanos. Cuando nosotros encontramos en Cristo esa belleza, ese valor. Recuerden cuando les compartí la perla de gran precio. Pueden darse cuenta allí que no hay ninguna cosa más, porque Cristo se vuelve lo más preciado, lo más valioso, lo incomparable, hermanos. Así que mientras más vivamos bajo el asombro de su belleza, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su santidad, hermanos, de sus perfecciones, pues nosotros entonces vamos a sentir un odio por el pecado. Salmo 73, 25.
Salmo 73, 25. Y mira lo que dice aquí. Recuerden que el salmista, él había vivido experiencias dolorosas. Y la experiencia de él es que todos aquellos altivos, ricos, prósperos les iba bien, mientras que él buscaba a Dios, le servía a Dios. No tenía esa misma libertad, ese mismo bien en este mundo. Pero cuando él casi retrocede por ello, pero cuando entra en el santuario y Dios le hace comprender el final de todos aquellos hermanos que a los ojos de él eran prósperos, pero que al final terminarían un final triste sin Dios, y que Dios lo había llevado siempre de su mano, había estado con él. Así que el salmista puede ver al final y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mira, el salmista veía el mundo, la prosperidad, cómo el malo, el impío, el pecador prosperaba, le iba bien, vivía a todas sus anchas, pero él que se humillaba, que buscaba y todos los días era azotado, castigado. Hermanos, pero cuando Dios le hace comprender, cuando tiene ese encuentro con el Señor y le hace comprender verdaderamente, hermanos, ¿quién es Él? ¿Quién es el Señor, hermanos, para Él? Entonces Él dice: entonces, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo que en la tierra, hermanos. Así que Cristo es mejor, Cristo es más glorioso, Cristo es más satisfactorio, Cristo es todo lo que lo llena, Cristo es permanente, el más hermoso que cualquier otra cosa temporal en esta vida. Así que cuando nosotros podemos entender y comprender que no tenemos un valor, no hay nadie más en esta vida, ni en los cielos, mayor, más precioso y maravilloso que Él, que nos trae de su mano, nos guardará y nos preservará para su reino, porque Él mismo lo dice: en cuanto a ti, el acercarme a Dios ha sido el bien, y comprende que el verdadero bien está en vivir bajo esa gracia, bajo esa voluntad, bajo esa sombra del Omnipotente, hermanos. Entonces Él encuentra algo, hermanos. Cuando Él tiene ese encuentro con el Señor, fíjense una cosa, ¿qué cambió? Él vivía asombrado, Él quería vivir y tener y disfrutar de este mundo como los demás. Pero cuando Él tiene este encuentro, todo cambia, hermanos, totalmente. Él es asombrado porque por el amor, por la gracia, la belleza del Señor. Así que Él puede decir: en los cielos, ¿a quién tengo yo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pero mira cómo cambió todo. Se quejaba porque Él quería tener y vivir como vivían los demás. Pero dice luego: ¿a quién tengo yo en esta tierra sino solamente a ti? Él dice entonces: y fuera de ti nada deseo que en la tierra. No había otra cosa más maravillosa y valiosa para Él que le diera sentido a su vida. Así que, hermanos, cuando nosotros tenemos a Cristo como la perla de gran precio, como el tesoro más grande en mi vida, nada se compara a Él. No hay nada más glorioso y asombroso. Y vivo bajo el asombro de Cristo, de su santidad, de su gracia y de su amor. Y bajo el asombro de ese amor tan grande que fue a una cruz y murió por mí en mi lugar, que soportó toda la ira del Padre, que bebió la copa, el cáliz de la ira, y soportó la muerte, y la muerte de cruz, hermanos. Sabemos que todo esto fue por nuestro pecado. Así que cuando comprendemos la santidad de Dios, comprendemos esa cruz, el costo y por qué causa, hermanos, entonces vivimos bajo ese asombro que nos debe llevar a aborrecer lo malo siempre, a aborrecer el pecado, a vivir lejos de lo malo, a separarnos de todo lo malo, de todo lo que a Dios no le agrade, y entender, hermanos, que no hay tesoro, no hay cosa más maravillosa que poder decir como el salmista: ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo no deseo nada más en la tierra. Porque nada más me puede dar la paz,
Nadie más me puede dar esa paz. Nadie más me puede dar la vida, nadie más me puede dar el gozo, nadie más me puede dar la fortaleza, la esperanza y la paciencia en este mundo lleno de aflicción por causa del pecado. Como le dije anteriormente, todo lo que nosotros experimentamos en esta vida es causa del pecado, pero en medio de todas estas cosas, Cristo es nuestro consuelo, nuestro ánimo, nuestra fortaleza, nuestra paz, nuestra esperanza gloriosa, nuestra esperanza viva, como dice el apóstol Pedro. Así que, hermanos, debe llevarnos a reflexionar. ¿Por qué causas que debemos aborrecer lo malo, el pecado, y comenzando por aborrecer lo malo que hay en nosotros todavía? Y orarle al Señor y pedirle, Señor, que yo pueda decir como el salmista: ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque tú eres santo, porque tú eres perfecto, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Señor, porque el costo de mi salvación, de mi perdón, fue tu muerte, del llagado, molido y herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que, hermanos, cuando nosotros contemplamos estos aspectos y atributos de Dios, de Cristo, de la cruz y de nuestra unión con Él, aprendemos cada día, con la ayuda del Señor, en asistencia del Espíritu Santo, a aborrecer lo malo y no complacernos en las obras infructuosas de las tinieblas. Así que vamos a mirar las aplicaciones prácticas para nuestra enseñanza. Primero, hermanos, debemos evaluar y examinar diariamente nuestro corazón delante de Dios. Y en esto soy insistente con ustedes, hermanos. Usted sabe que yo siempre les recuerdo este salmo. Quiero que lo leamos nuevamente. Salmo 139, versículo 23 y 24. Esto es algo que nosotros debemos hacer delante del Señor en nuestra oración íntima con el Señor. Siempre pedirle a Dios que nos examine. Ahora, el rey David, recuerden que este salmo es el salmo davídico del rey David, y ustedes recuerdan que David falló contra Dios, pecó contra Dios, pero luego que David fue amonestado y se arrepintió y recibió el castigo de Dios por causa de su pecado, él nunca más volvió por ese camino, él nunca más volvió a fiarse de sí mismo. Así que venía ante Dios y le decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. Hermanos, estas son las palabras más maravillosas de una persona, de un hombre que no se fía a sí mismo, de un hombre que sabe que a cualquier momento, como dice la Escritura, no hay hombre perfecto que haga el bien en esta tierra y nunca peque. Así que David, él ya no va a confiar en sí mismo, él ya no va a confiar y decir: bueno, yo soy bueno, yo soy justo, estoy bien delante de Dios. No, él ya no tiene eso. Él es un hombre que no se va a fiar de sí mismo, sino se va a fiar de todo corazón al Señor, y viene delante de Él y le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, Señor. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Y por qué David le dice esto? Porque la Escritura misma, Dios mismo dice que el corazón es más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que examino y escudriño la mente y el corazón. El único que puede conocer nuestro corazón y nuestras intenciones y lo más profundo de nuestro ser, aún lo que no hemos pensado ni hemos hecho, Dios lo sabe. Así que David viene y le dice al Señor: Señor, examíname, conoce mi corazón y pruébame, y ve en mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, en el camino recto, en el camino santo. Hermanos, esta es la conciencia cristiana, esta es la conciencia del verdadero creyente. Continuamente vive en una exposición delante de Dios, pidiéndole y suplicándole: Señor, examíname, conóceme, prueba mi corazón, mis pensamientos, y ve si hay en mí maldad. Hazme ver lo que hay en mi vida, muestra lo que hay en mi vida, Señor. Y Dios le mostrará a uno si hicimos mal. Él nos convencerá de todo lo que hay que cambiar y transformar en nuestras vidas, hermanos. Así que
debemos examinarnos delante del Señor diariamente. También algo muy importante es que pasemos contemplando el carácter de Dios. Dios es santo, 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 hermanos. Recuerde que la palabra santo significa cortado muchas veces. Eso significa separado muchas veces. Por eso el hombre fue expulsado del huerto de Edén. Jesucristo fue abandonado en la cruz por el Padre porque llevaba nuestra iniquidad y Dios es separado del pecado. Otra cosa muy importante, hermanos, no comparemos nuestra vida con la vida de otros creyentes, comparémosla con Cristo. La regla para medirnos siempre es Cristo. Y mientras que nosotros vayamos a Cristo a compararnos, siempre veremos, hermanos, que somos faltos. Pero cuando nos medimos frente a otros hermanos y nos comparamos con otros, siempre nosotros nos veremos mucho mejor que ellos. Seremos mucho mejor que otros hermanos. Pero cuando nosotros nos medimos en Cristo, cuando nos examinamos frente a Cristo, hermanos, podemos ver nuestra realidad y la verdad de nosotros, que nos falta mucho. Hermano, segunda aplicación. Y esto lo digo, hermanos, antes de pecar. O sea, si alguien está consintiendo algo, debe pensar, hermanos, ¿cuál fue el precio de la cruz por el pecado? ¿Cuál fue ese precio de la cruz por el pecado? Y tengamos cuidado, no minimicemos el pecado, no llamemos pequeñeces a ciertas cosas, porque toda clase de pecado Dios lo aborrece. Dios dio una orden que el día del Shabbat nadie debería hacer absolutamente nada, era el día de guardar reposo para Dios. Pero ustedes recuerdan que la Escritura nos dice que un hombre salió a recoger leña en el día de reposo. Él no se fue a matar, él no se fue a fornicar, él no se fue a adulterar, él no se fue a hacer ninguna actividad, no digo ilícita porque eso era ilícito, pero dentro del contexto de leyes, llamémoslos algún ilícito, hermanos. Él no se fue a hacer eso. Él se fue a cortar leña. ¿Y cuál fue la paga por desobedecer? Fue la muerte. La muerte, hermanos. Y a nuestros ojos podemos decir, no, pero es que ese hombre estaba simplemente recogiendo leña. ¿Cuál es la maldad? ¿Cuál es el pecado? El pecado es que Dios es santo y Dios dio leyes, hermanos. Infracción de la ley. La infracción de la ley es una infracción y es una violación contra Dios. Si nosotros le amamos, le obedecemos. ¿Por qué? No por temor, sino porque le amamos. Y al amarle, dice el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Así que este hombre recibió esta pena por ir a recoger leña, porque Dios había dicho que en el día de reposo era para el Señor y no podían hacer absolutamente nada. Quizá pienso como hombre, quizá ese hombre dijo, bueno, es que recoger leña no es ningún pecado, no hay maldad en ello. Entonces voy a ir a hacerlo y no va a pasar nada. No, hermanos. Esas pequeñeces trajeron como consecuencia ¿qué? La muerte. Dios le dijo al hombre en el huerto de Edén, puedes comer del árbol, de la fruta, de todo lo que está alrededor, puedes comer, multiplicaos, juzgar la tierra. Y Dios le dio tantos mandamientos al hombre, pero le colocó uno solo negativo. No comas. El único árbol, puedes comer de todos, pero Dios le prohibió del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre desechó de disfrutar todo el Edén, de disfrutar todos los privilegios del Edén y decide ir en contra de la ley de Dios, violar su mandamiento. Y de ahí vinieron todas las consecuencias para todos nosotros. Así que, hermanos, no minimicemos de ninguna manera. No minimicemos el pecado. Eso es totalmente delicado. Muchas veces minimizamos y llamamos pecados pequeños, pequeñeces, hermanos, a muchas cosas. Pero delante de Dios es pecado. Y recuerden, la paga del pecado es la muerte. Tercero, hermanos, debemos
alimentar diariamente nuestra comunión con Dios mediante la oración, el estudio, la meditación de la palabra y una confesión diaria también, hermanos. Si usted ofende a Dios de una vez, hermanos, pida perdón al Señor. Pida perdón, hermanos. También es importante, hermanos, que nosotros siempre vivamos rodeados de gente que nos edifiquen. Si usted se rodea de gente, hermanos, la palabra, mire, quiero recordar este versículo. Las malas conversaciones corrompen, las buenas ¿qué? Costumbres. No más en eso. Nosotros debemos rodearnos y nuestras relaciones, nuestra vida social debe girar en torno a ¿qué? A todo lo que nos edifique nuestras vidas, hermanos. A todo. Porque un hecho es que cuando socializamos, hermanos, con todo lo que Dios aborrece, entonces usted termina en una frialdad y usted no siente nada, absolutamente nada por el pecado. Yo les compartí a ustedes, creo que fue la semana pasada, antepasada, acerca de Lot. Lot dice que afligía su alma noble y justa al ver toda la maldad de los pecados que hacían en Sodoma y Gomorra. Y nosotros como creyentes no podemos de ninguna manera, nosotros debe dolernos el pecado, debe dolernos cuando vemos la maldad, el pecado, cuando vemos la gente como odia a Dios, odia a Cristo, odia el Evangelio, odia su palabra, odia a los creyentes, hermanos. Porque está escrito, y ver el pecado cómo se está multiplicando cada día, eso debe dolernos. Y eso debe llevarnos a orarle, a clamarle al Señor, hermanos. Así que cuando sentimos aversión por el pecado, nos lleva a ¿qué? Nos lleva a orarle al Señor y decirle, Señor, ten misericordia de la humanidad, ten misericordia de nuestra familia, ten misericordia de este, del otro, del que está arriba, del que está abajo, del blanco, del negro, del rico, del pobre, de todos, hermanos. Así que, hermanos, es muy importante entonces nuestra comunión diaria en oración y en la meditación de la Escritura y en la confesión diaria, hermanos. Y debemos preguntarnos, ¿estoy alimentando la carne o estoy alimentando el Espíritu? ¿Qué estamos alimentando? ¿Qué es más fuerte en su vida, hermanos? ¿Qué domina más, el Espíritu o la carne? Y esa es una buena pregunta, muy reflexiva, hermanos, que debemos hacernos y cuestionar en nuestra vida. Así que debe llevarnos esto a vivir esta vida de examen continuo delante del Señor. Y ya, para terminar, hermanos, nuestra conclusión. Hermanos, si es que el creyente no cultiva un odio santo al pecado por ser legalista ni por orgullo espiritual, hermano. Lo hace porque ha visto la gloria de Dios, porque ha contemplado esa gloria de Dios, porque ha entendido esa santidad, esa belleza, esa perfección de Dios, porque ha contemplado la cruz de Cristo, donde Él ha sido abandonado y tratado de tal manera, hermanos, que Dios nos hace ver cuánto Dios odia al pecado. Y también, hermanos, porque hemos recibido una vida nueva en Cristo por el Espíritu Santo de Dios. Así que el pecado deja de ser atractivo, hermanos. ¿Cuándo deja de ser el pecado atractivo y se convierte en hermanos, y se convierte en el mayor deleite? Cuando nosotros contemplamos la santidad de Dios, la belleza de Cristo, las perfecciones del Señor, aprendemos a odiar el pecado, a aborrecer lo malo, hermanos. Cuanto más contemplemos esa gloria, esa santidad, más aprendemos a odiar aquello que ofende su gloria, que ofende su santidad, que ofende sus perfecciones, que ofenden a Dios. Así que, hermanos, Dios nos ayude cada día, que ya no reine el pecado en nosotros, no gobierne, sino que nosotros andemos en el Espíritu y hagamos morir lo terrenal en nosotros. O sea, batallemos cada día contra ese pecado remanente por el Espíritu, hermanos, cada día en dependencia de nuestro Señor, de su Espíritu Santo y de su bendita
y gloriosa palabra. Así que continuamos en esta serie, hermanos, acerca de la mortificación del pecado. Dios nos ayude cada día a poner por obra su palabra, a cuestionarnos, a examinarnos, a reflexionar, hermanos. Deténganse en sus vidas, tomen la palabra, reflexionen, lean la palabra y reflexionen. Cuando abran la Escritura no estén abriéndola para nadie más, sino para ustedes, para cada uno en lo personal, en lo íntimo. Ábranla y reflexionen, hermanos. Confronten su vida con esta verdad, con esta luz, con esta lámpara, con esta verdad gloriosa, hermanos. Y Dios nos hará ver y vivan en dependencia del Señor. Señor, examíname, conóceme y pruébame y ayúdame, Señor, a mortificar el pecado, a hacer morir lo terrenal en mi vida, Señor. Ayúdame a siempre pelear y aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Gracias por confrontarnos con esta verdad, bendito Dios. Tu palabra es la verdad y es la verdad que transforma, que cambia y que moldea a la imagen y la semejanza tuya, Señor. Tú prometiste que el que comenzó la buena obra en nosotros la iba a acabar, la iba a perfeccionar. Y tú nos has dejado tu palabra para que nos amonestemos, nos miremos como un espejo, Señor, y veamos la realidad de nosotros, la realidad de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón, bendito Dios. Te rogamos en esta noche, Señor, que esa palabra en la cual nos has instruido y nos has amonestado, quede escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos lleves cada día, Señor, a vivir una vida en la cual vivamos sometidos a ti, a tu verdad, y andemos delante de ti como es digno. Andad como hijos de Dios, Señor. Ayúdanos a andar como hijos de Dios, vivir en el asombro de tu santidad y en el asombro de la cruz, bendito Dios. No olvidándonos, Señor, que por causa del pecado fue que la muerte entró al mundo, bendito Dios, y que por causa del pecado fue que Cristo tuvo que morir en una cruz, terriblemente, Señor, beber la ira del Padre, la copa de la ira, y soportar esta muerte cruenta, pero sobre todas las cosas soportar el que el Padre lo abandonara allí por causa de nuestro pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, a aborrecer lo malo y amar lo que tú amas, Señor, lo bueno, lo santo, lo justo, lo que es digno de gloria, de honra, de virtud y de alabanza. Esto pensad y esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Señor, gobierna nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, cada día a hacer morir lo terrenal en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en los méritos de tu Hijo Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu. Te damos la gracia, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan buena noche. Dios les bendiga a todos y nos veremos el día domingo a las 9 de la mañana con la ayuda del Señor. Bendiciones.